Antes de hacer esta reflexión de la porción que nos corresponde del libro de Job en el día de hoy, vamos a hacer la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que das la Torá. Amén. Hoy nos corresponde ya el capítulo 32. Vamos a entrar a estudiar el capítulo 32 de Job y vamos a mirar la porción del verso 1 al verso 11. Y vamos a mirar qué nos enseña el Eterno con esta disertación que tuvieron estos consejeros con Job, que estaba pasando por esos momentos de dificultad y de prueba. Y vamos a mirar qué nos enseña. En este capítulo vemos a Eliú, quien justifica su derecho a contestar a Job. Este es un nuevo consejero. Hasta ahora viene la participación de este consejero Eliú en el relato. Y Eliú se había abstenido de expresar su opinión anteriormente porque era más joven que los demás. Sin embargo, creía que conocía la razón del sufrimiento de Job. Y a veces nos pasa a nosotros también. Cuando vemos a nuestros amigos, compañeros o conocidos o algún familiar que está pasando por una prueba difícil, creemos que tenemos la razón del sufrimiento de Job. A veces hacemos juicios de valor para entender por qué a veces una persona está pasando por una prueba, por un fracaso, por una enfermedad, una calamidad, y tenemos a veces ese mismo comportamiento de estos consejeros y de Eliú, de creer tener la razón del sufrimiento de los demás. Dice Eliú, y que podría instruirlo en la actitud correcta que Job debía tener delante de Elohim. O sea, este joven consejero, el último que está hablando aquí, decía que podría instruirlo en la actitud correcta que Job debía tener delante de Elohim. Ese discurso de Eliú se distingue de los tres consejeros en que el sufrimiento puede ser el misericordioso castigo de Elohim, a fin de iluminarle el alma. O sea, Eliú estaba convencido que todo lo que estaba sufriendo y padeciendo Job era una sentencia de misericordia, un castigo misericordioso de Elohim, allá en los Chamayim, en la corte celestial, a fin de que Job pudiera corregir su alma, pudiera corregir su camino y originar una relación más perfecta con Yahvé. Como quien dice, todo lo que le estaba pasando a Job era para bien. Todas las cosas a los que aman a Dios nos han enseñado que conducen para bien. Y esto era lo que trataba Eliú de decir aquí. Sin embargo, al igual que los otros, Eliú pensaba que Job había pecado. O sea, ya estos consejeros habían sentenciado a Juan y habían decretado un juicio contra Job diciendo que había pecado y por consiguiente merecía su sufrimiento. Ese era el razonamiento de estos consejeros y Eliú, que fue el último que habló, este joven, no era la excepción de lo que habían dicho los otros tres. Vamos a ver qué dice acá y qué nos enseña entonces esta porción de Job. Por tanto, estos tres hombres pasaron de tratar de responder a Job porque él siguió convencido de su propia justificación. Pero la ira de Eliú, el hijo de Barajel el Busí, de la familia de Ram, se encendió contra Job por pensar que él tenía razón y Elohim no. A veces nosotros
tratamos de justificarnos delante del Eterno. Y nosotros no tenemos méritos para justificarnos delante de Él. Y eso era lo que pensaba Eliú. Eliú, en su intervención, nos enseña cosas buenas, pero también nos enseña otras cosas que no deberíamos nosotros hacer, que deberíamos corregir en nuestro comportamiento. Y vamos a mirar, porque dice que pensaba que Job pensaba que tenía la razón y de cierta manera, pues Job sabía que él no había pecado y que ese castigo y esa prueba no era por un pecado. Pero en los ojos de los consejeros y en los ojos de Eliú, Job se estaba justificando y pensaba que Job no tenía la razón y estaba diciendo que Elohim se estaba equivocando. Nos dice en Deuteronomio 9:4, cuando tratamos de justificarnos y nosotros como hombres tendemos a justificarnos delante, siempre tendremos a justificarnos. Siempre que cometemos algún error o alguna falta o tenemos algún comportamiento que no es el adecuado, siempre buscamos una excusa, siempre buscamos una razón o un argumento para justificarnos. Pero dice Deuteronomio 9:4, no digas en tu corazón, cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia, el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de esas naciones que el Señor lo expulsa delante de ti. Aquí a veces pensamos también que cuando nos va muy bien, cuando obtenemos muchas bendiciones, nos creemos muy justos y muy puros. Y resulta que no tenemos mérito alguno para justificarnos delante del Señor, ni en lo bueno, ni en lo malo, porque el Señor es el que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y el único que fue justo en esta tierra fue Yeshua HaMashiach. No hay hombre justo en la tierra y no tenemos cómo justificarnos. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio, eso sí, el necio sí dice, es recto en sus propios ojos. Para un necio no hay argumentos. Él cree siempre estar haciendo lo correcto. Todos los demás se equivocan, menos él. Y es recto en sus propios ojos. Mas el que escucha el consejo es sabio. Mas el que atiende la recomendación, atiende el consejo, ese es sabio. El que atiende a su papá, el que atiende a su mamá, el que atiende a su líder, a su pastor, cuando le hacen alguna observación, este hombre es sabio porque atiende el consejo, sabe escuchar, sabe oír. Proverbios 30:12 dice, gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Hay muchos que se creen puros y a veces nos creemos puros porque seguramente oramos mucho, porque seguramente socialmente nos comportamos muy bien y nos creemos muy puros y más puros que los demás, porque siempre el hombre tiende a compararse con los demás. Entonces nos creemos más puros, pero no está limpia de inmundicia. Hay pecado. Y como dice el Salmo 51, en pecado nos concibió nuestra madre. Desde Eva tenemos una naturaleza pecaminosa y el hombre siempre tiende a pecar. La única forma de poder nosotros es postrarnos delante del Eterno, sujetarnos al Eterno y reconocer que sí, que somos pecadores, que hay pecado en nosotros y que dependemos del Eterno. Dependemos de su obra redentora, que es la única que nos justifica. Lo que hizo Jesús en ese madero por nosotros es lo único que nos justifica y que nos hace limpios delante del Eterno. No hay otra cosa diferente. Dice, hay un relato cuando queremos justificarnos.
y hay un relato que habla en Lucas 10, 24, 37, justificarnos a nosotros mismos delante de Yeshua. Y eso siempre pasa. Dice en Lucas 10, 24, 37, he aquí, cierto intérprete de la ley, cierto sabio de Torá, se levantó para ponerle a prueba a Yeshua y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Qué lees en ella? Y respondió este erudito de la ley, de la Torá, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Yeshua le dijo, respondiste, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero lo que siempre hacemos, y muchas veces nos pasa a nosotros también, queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendió sus heridas, derramó aceite, vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos tres, le dijo Yeshua a este erudito intérprete de la ley, cuál de estos tres piensas tú que demostró ser tu prójimo, del que cayó en manos de salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que nos pasa a veces cuando vemos la calamidad de otra persona, que a veces creemos que merece ese castigo, que eso es problema de nuestro amigo, de nuestro compañero, de nuestro familiar, no es con nosotros y a veces nos hacemos al lado del camino. Y la justificación delante del Eterno no se trata de tener títulos, de ser sacerdotes, de ser ministros, de ser levitas, de tener abolengo, de tener un apellido, de tener un título, una profesión. Se trata de ser compasivo. ¿Qué demanda el Eterno? Yo no quiero sacrificios, lo que quiero es misericordia. Eso es lo que quiero. Que seamos compasivos los unos por los otros, que tengamos misericordia los unos de los otros. No podemos justificarnos delante de Él, pero sí podemos hacer obras de sedacá, podemos hacer obras de justicia, en vez de justificarnos a nosotros mismos o de estar condenando a los demás y creyendo que todo lo que les sucede a los demás es porque se lo merecen, es porque así lo ha determinado el Eterno y creen a veces que todo es para bien. Pero sigue diciendo el relato de Job, su ira también se encendió. Este consejero Eliú parece que tenía un carácter fuerte. Dice, su ira también se encendió contra sus 3 amigos, contra los otros 3 consejeros, porque ellos no encontraron respuesta para Job, pero lo condenaron de todas formas. Y aquí nos enseña algo que tenemos que atenderlo y tenemos que reflexionar sobre nuestro comportamiento. Y es que nosotros no podemos condenar absolutamente a nadie. Así tengamos la razón y así sea cierto lo que esa persona haya cometido, sea malo o sea bueno,
nosotros no tenemos por qué ser jueces de nadie. Y dice aquí que de todas formas estos consejeros condenaron a Job, lo condenaron. Y nos enseña en Romanos 2 nos dice, con Dios no hay parcialidad. Por lo cual dice, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y es muy delicado juzgar a los demás, porque en eso que juzgamos a otro nos estamos condenando, nos estamos declarando sentencia a nosotros mismos, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Dice Juan 8:9, pero al oír esto, hablando de la mujer adúltera, ese pasaje que nos enseña sobre la mujer adúltera, dice, se fueron retirando. Al oír esto, se fueron retirando, uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Yeshua y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Yeshua le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Ni el mismo Yeshua se atrevió a condenar a esta mujer y tuvo misericordia, tuvo compasión de esta mujer adúltera que, si bien había adulterado, ninguno de los que la estaban condenando tenía sus manos limpias y su conciencia limpia de pecado, porque todos somos pecadores. Y eso es lo que este relato nos enseña. Ni juzgar a otros y tampoco ser ajenos al dolor de los demás. Vamos a una historia que escuché acerca de un error en el que muchos incurrimos. Y es cuando le estamos diciendo a otra persona que está sufriendo o está viviendo una calamidad, diciendo, no te preocupes, todo es para bien. Cuidado, a veces acostumbramos mucho a utilizar esa expresión. No te preocupes que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas conducen a bien. Todas las cosas obran para bien. Es cierto que todo lo que sucede en el mundo, Elohim tiene el control de todo. La providencia divina tiene control absolutamente de todas las cosas. Ni una hoja de un árbol que se cae es la voluntad del Eterno. O sea, todo sucede porque Dios o bien lo permite o bien porque el Eterno lo provoca. Todo es parte de la providencia divina. Eso es cierto. Todas las cosas que nos suceden nos están enseñando algo para hacernos crecer. Y que en realidad todas las cosas malas que nos suceden no son más que parte de un proceso. Si nosotros viéramos el proceso entero, veríamos que las cosas que nos suceden a veces como pruebas o situaciones difíciles o calamidades no son malas. Es un paso necesario para algo mejor. Pero como nosotros solamente vemos parte de ese proceso, entonces a veces lo vemos como malo. Es como cuando vemos que una persona tala un árbol. Vemos que es malo talar los árboles. Vemos que es malo dañar la naturaleza. Pero si viéramos el proceso completo y vemos que terminaría en un lindo mueble que alguien necesita, diríamos, todas las cosas obran para bien. De cierto, todas las cosas obran para bien, y eso es verdad, en el sentido o para la fe personal, o para enseñarlo a nivel general. Pero si tenemos un pariente cercano, si tenemos un amigo pasando por una necesidad o calamidad, lo último que tenemos que decirle a eso es, todo obra para bien, no te preocupes. O sea, es tan fácil cuando estamos bien decirle a otro que está pasando necesidades, todo es para bien, todo obra para bien, no te preocupes. Y esta historia
esta historia que escuché ayer me enseñó mucho acerca de este tema. Y, y voy a contarles. Dijo dos judíos que solían ir donde su rabino. Eran dos judíos muy ricos. Estos seguidores eran personas muy adineradas que siempre solían visitar al rabino en las fiestas. Normalmente iban los dos porque eran amigos y siempre acostumbraban en cada fiesta, en cada santa convocación, ir a visitar a su rabino. Pero de repente un día solo fue uno de ellos y cuando el rabino le preguntó, ¿dónde está tu compañero? ¿Dónde está tu amigo? Este amigo le dijo, ay, rabino, la verdad ha tenido una desgracia. Todas sus bodegas y todas sus propiedades se quemaron y quedó arruinado y está muy mal. Todos sus problemas se han agravado. Después de contarle la historia al rabino de manera natural, dijo este amigo al rabino, bueno, pues sabemos que todo es para bien y si le ha pasado eso, pues es por algo. Algo tendrá que aprender de eso, algo tendrá que sacar de toda esa calamidad que le ayude para su bien. Y estos consejeros de Job le estaban diciendo eso, o sea, querían convencerlo que toda esa calamidad era porque el hombre había actuado mal. Y aquí pasa con esta historia lo mismo. En ese mismo momento el rabino cerró los ojos, se puso las manos en la cara y no le contestó nada a este hombre. Extrañado, el hombre, este amigo, no quiso preguntar por qué el rabino estaba reaccionando así, pero ahí se quedó la conversación, ahí se quedó, no habló más el rabino, este hombre no habló más. Después de un tiempo, en el momento de la próxima visita, la próxima fiesta, ya había pasado un tiempo largo, llegó este amigo nuevamente a visitar desesperado al rabino. Ese mismo amigo, seguidor del rabino, lo visitó, pero llegó llorando, diciéndole que también había sufrido una baja, un decrecimiento en sus negocios y había sufrido gran pérdida económica y estaba en camino a arruinarse y no sabía qué hacer y estaba muy desesperado. Muchas cosas dependían de él y muchas cosas buenas dependían de él porque era un hombre rico. Incluso apoyaba a la yeshiva, al centro de estudio de Torah, ayudaba a la sinagoga de su pueblo, o sea, con los ingresos, con las riquezas que tenía en los negocios, él daba sedacá y hacía obras de justicia en la yeshiva para mantener a los estudiantes de Torah, para mantener el centro de estudio de Torah activo, apoyaba con buenos recursos a la sinagoga, pero algo estaba pasando. Dijo, algo me está pasando porque aquí vino una pérdida económica muy grande y estoy sufriendo una situación económica muy difícil que me está llevando a la ruina. El rabino le miró y le dijo, ¿te acuerdas cuando hace ya algún tiempo a tu compañero le pasó algo similar a ti y también se quedó con problemas económicos muy grandes? ¿Cuál fue tu reacción entonces? Dijiste, todo es para bien. Algo tendrá que sacar de allí. ¿Con qué facilidad lo dijiste, verdad? No compartiste el sufrimiento de tu compañero y ya estabas dando una solución. O sea, ya la sentencia del juicio estaba dada. Dijo el rabino así, hemos recibido del tribunal celestial que todas las cosas que uno decreta sobre los demás, para bien o para mal, en realidad se las decreta él mismo. Y aquel que justifica el juicio del cielo contra su compañero y no sufre el sufrimiento, no comparte el sufrimiento de su compañero para despertar misericordia por él, se está acusando a sí mismo. Y al revés, lo que conduce
lo que conduce de esa prueba para bien, si tienes misericordia, si acompañas a tu amigo en ese sufrimiento, si oras con él, si lloras con él, te vendrá ese bien o recompensa que salga del sufrimiento de la otra persona. Lo recibirás también. Dios no necesita que nos justifiquemos. Dios no necesita para que obremos misericordia con nuestro compañero. Lo único que necesita es que obremos misericordia con nuestro compañero o con nuestra familia. Que lloremos con el que está necesitado, que oremos con él, que lo acompañemos, que nos pongamos en los zapatos y en el lugar de esa persona que está pasando la prueba, pero nunca salgamos a decirle, no te preocupes, que todas las cosas obran para bien, porque nos estamos decretando sentencia para nosotros mismos. Es lo que nos enseña esta historia. Eliú había esperado para hablar, y hay algo que también nos enseña, bueno, Eliú, este consejero. Siguiendo el relato de Job, había esperado para hablar a Job, porque ellos eran más viejos que él, los otros tres consejeros. Sin embargo, cuando Eliú vio que estos tres no tenían respuesta, su ira se encendió. Eliú, el hijo de Barajel, el Busí, dijo, yo soy joven y ustedes viejos, así que me reprimí de decir mi opinión. Y bueno, hay algo bueno que nos enseña esta porción, y es que él era respetuoso de los ancianos, era respetuoso de los de mayor edad y de los que eran sabios, que eran consejeros. Siendo el joven, él entendía el respeto que se debe tener por los mayores, y por eso esperó hasta el final. Dice Romanos 13:7, pagad a todo lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Y Eliú estaba dando honor a estos ancianos porque eran mayores que él. En primera de Pedro 5:5 nos enseña que asimismo vosotros, los más jóvenes, están sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Y este hombre también nos enseñó que había cierto grado de humildad en él, porque respetó y se sujetó a los mayores y permitió que los mayores hablaran primero, y él supo esperar su tiempo para hablar. Y a veces nosotros debemos aprender eso. Debemos aprender a mirar a los demás como a superiores a nosotros mismos, y a saber esperar el tiempo para nosotros poder también hablar y opinar. Dice Proverbios 23:22, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Es muy difícil en este tiempo ver jóvenes que se comporten de esta manera. Y no solamente jóvenes, sino en general la sociedad de hoy es muy irreverente. Hay mucha prepotencia y mucha soberbia en la sociedad de hoy. No se escucha, no se sabe atender, no se tiene humildad, sino que entre más prepotencia haya y más soberbia, se creen ser más. Pero estamos viviendo en una sociedad que se ha olvidado de eso, de la humildad y saber respetar a los mayores y de saber escuchar. Yo dije, la edad debe hablar, dice Eliú, una abundancia de años debe enseñar sabiduría, pero es el Rúa en una persona, el aliento de Shaddai, el que da el entendimiento. Es realmente el Rúa de santidad, el Shaddai, el que nos da sabiduría. No somos sabios por nosotros mismos. Dice 1 Corintios 2, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dice Santiago 1:5, pero si alguno de vosotros te ve falto de sabiduría, que la pida Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es un tiempo de pedir sabiduría. Es un tiempo de que podamos pedirle al Eterno que nos enseñe sus instrucciones, que nos permita vivir y amar su instrucción para poder llegar a ser hombres sabios, comportarnos sabiamente. Solamente el único que puede hacer eso en nosotros es el Rúa de santidad, el Rúa de Elohim, el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros y nos da sabiduría para comportarnos de forma distinta al resto del mundo. Por eso somos un pueblo Kadosh. Por eso nos ha hecho sabios el Eterno y nos ha escogido y apartado del mundo, para darnos esa sabiduría que viene del cielo y poder ser diferentes. No son solamente los grandes los que son sabios o los viejos que saben cómo juzgar. Por lo tanto, yo digo, sigue diciendo Eliú en su disertación, escúchenme a mí, yo también expresaré mi opinión. Miren, yo esperé por sus palabras, yo escuché el razonamiento de ustedes mientras estaban buscando qué decir. De cierta forma, Eliú fue respetuoso, supo esperar, supo escuchar lo que no está pasando en la sociedad de hoy. Y mire el reflejo y el retrato de la sociedad de hoy. Dice segunda de Timoteo 3:1-9, el carácter y conducta de los hombres en los últimos días. Y yo personalmente pienso que sí estamos viviendo estos últimos días. Uno ve una sociedad tan decaída, y cada vez el mundo las noticias que uno escucha son cada vez más críticas y peores, que uno sí pensaría que estamos en los últimos días. Y mire cómo describe el carácter y la conducta de los hombres de estos últimos días. Y eso yo creo que lo estamos viviendo todos. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y la verdad, han sido tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Y el Eterno nos recomienda, apartémonos. Él nos ha dado espíritu de discernimiento. Él nos ha dado discernimiento para distinguir entre lo santo y lo profano. Y los que estamos buscando el Eterno y buscando su Torá y siendo instruidos en su Torá, Él nos está dando discernimiento para saber distinguir los tiempos y las sazones, para saber distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Siempre estos hombres están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moshe, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hoy en día hay hombres que se oponen a la verdad. Hoy la sociedad de hoy se opone a la verdad, se opone al conocimiento de Elohim. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, a la verdadera emuná, a la obediencia, a la instrucción del Eterno, a la Torá, no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos. Y se está manifestando hoy la insensatez de la sociedad, de este mundo, como también sucedió con los de aquellos dos, ese Janes y Jambres. Hoy eso es lo que nos enseña en la Torá, hermanos. Esta era la reflexión que tenía para hoy. No nos olvidemos de que nosotros no somos jueces de nadie. No podemos utilizar o lo que acostumbramos a decir, no te preocupes, todo es para bien. No te preocupes.
que todo es para bien. Si te está pasando esa calamidad, no te preocupes, porque seguramente te la mereces porque Dios está cambiando tu carácter, está cambiando tu comportamiento. Eso lo hacemos para nosotros o para enseñarlo de forma general, pero nunca nos convirtamos en jueces de nadie, ni tratemos de hacer juicios de valor por las situaciones que otro esté viviendo, porque nos estaríamos juzgando a nosotros mismos, nos estaríamos condenando a nosotros mismos. Y eso es lo que esta porción nos permite reflexionar en el día de hoy, mis amados hermanos. Que el Eterno los bendiga, que esta palabra dé fruto, nos haga reflexionar sobre lo que a veces hacemos. No nos justifiquemos delante del Eterno porque no tenemos cómo justificarnos. Eso es otra cosa que tenemos que tener humildad para reconocer nuestra condición. Y es que solamente Él, en Yeshua, hemos sido justificados. En Yeshua hemos sido reconciliados. En Yeshua hemos sido restaurados. No hay otro mérito en nosotros. Bueno, mis amados, que el Eterno les bendiga. Antes de orar, vamos a, no sé si alguien quiere hacer un comentario o una opinión, o entramos a hacer la oración. Vamos a hacer la verajá por la Torá, porque recibimos su instrucción y su palabra, porque seguramente esta palabra dará fruto. Esta palabra nos hará reflexionar a todos y hará que seamos personas diferentes. Cada día Él nos lleva de aliyá en aliyá. Y estos korbanot es eso. Es el instrumento que Dios está usando en este tiempo para que reflexionemos sobre nuestra vida y seamos mejores personas o personas diferentes para el Eterno y para que brillemos para honrar y glorificar el nombre del Eterno. Amén. Hermano Chofhan. Padre eterno, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón y porque tú permites, Señor, que en este tiempo, Señor, podamos escuchar tu palabra y podamos tener los recursos, las conexiones del Internet para tener estos tiempos, estas citas de amor contigo, Señor. Te alabamos y te honramos, Padre. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén.